Mi nombre es Adelis Cristina Sánchez, soy la líder de soporte y asesoría de la organización Quitsas. En este momento vamos a hablar un poco del Atlas de la Diabetes en Colombia y en el mundo. Realmente se hace relevante revisar este tema, un poco que hubiéramos querido hacer para el mes de noviembre, pero pues se nos corrió la fecha, pero no queríamos perder la oportunidad de compartir con ustedes esta revisión que hicimos. Realmente esta información la hemos tomado de un documento que se emite alrededor de cada 2 años. El primero se emitió en el 2000 por la Federación Internacional de la Diabetes. Lo llaman como Atlas de la Diabetes, es la edición 9ª. Desde que se hizo la primera publicación en el 2000, se estima que hemos tenido un incremento del 4.3% más o menos que había en el 2000 de personas con diabetes, y en este momento se estima hasta el 2019, que es la edición que vamos a revisar, hay alrededor de 9.6% del total de las personas en el mundo con esta enfermedad. Entonces, de allí, de que vemos ese incremento desmesurado de esta patología en el mundo, se hace necesario que las personas que estamos involucradas en el diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad estemos al tanto de cómo se está comportando tanto sociodemográficamente la enfermedad como todo lo que tiene que ver en los avances en el estudio de la misma. Este es el contenido que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de qué es la diabetes, solamente a manera de recordación, las complicaciones y comorbilidades asociadas a esta patología, un poco la revisión del panorama global, regional y nacional de la enfermedad, basados en el documento que les mencioné, y el impacto económico que tiene para las instituciones, los países y a nivel mundial de esta patología, y obviamente en la calidad de vida de las personas. En la diapositiva vemos la bibliografía consultada, como les mencioné. El documento principal revisado es el Atlas de la Diabetes, la 9ª edición, emitido por la Federación Internacional de la Diabetes. También se revisaron los estándares de la AD 2020, estamos a puertas a que se emitan los nuevos estándares para el 2021, realmente se hace la emisión en este mes. Esperamos que ya esté muy pronto disponible para las consultas, y que es una guía donde se emiten también ciertas directrices, recomendaciones para que las instituciones las incorporen en sus guías internas, ya sea a nivel institucional o a nivel país. De hecho, el Ministerio de Salud, las guías que emiten para el manejo de la diabetes están también basadas en lo que se emite en este documento año tras año. Se revisaron algunos artículos un poco para verificar todo a nivel científico, todo lo que tiene que ver con las comorbilidades y las complicaciones alrededor de la diabetes. Entonces revisamos un documento que fue emitido en Honduras. Fue un estudio retrospectivo que se hizo entre abril y junio del 2016, y que pues hallaron ciertas conclusiones sobre las comorbilidades asociadas a la enfermedad. Lo vamos a ver más adelante. Otro artículo también que se emitió del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde también un poco revisaban cómo era la prevalencia de complicaciones en la diabetes para un grupo de pacientes de una manera retrospectiva. Les traigo a colación también el último boletín del Ministerio de Salud, donde hablan un poco de la estadística en Colombia, cómo estamos realmente en Colombia sobre los casos de diabetes. Y hay otro estudio que se emitió en México también sobre los costos de la diabetes en América Latina, y es cómo de manera cuantificada cuáles son esos costos que se han estimado y que obviamente hacen parte de un impacto importante para cada país. Entonces, iniciemos, entremos en materia. Antes de revisar qué es la diabetes, quiero mostrarle en la diapositiva. Observamos de una manera discriminada en la parte derecha
vemos, se ha definido que la población mundial está dividida en 3 grupos de personas que van de acuerdo a la edad. Entonces se tiene definido o se estima que alrededor del 72% son personas que están entre edad de los 20 a los 64 años. Las personas mayores es un 27.8%, que son más o menos los que están mayores a 65 años. Y los niños y adolescentes de 0 a 19 años más o menos son un 0.2% de la población mundial. ¿Por qué es relevante eso? Porque como lo vamos a ver, la diabetes es una enfermedad que tiene alta prevalencia entre las personas de 20 a más o menos 69 años. Es decir, que están en este rango de edad donde hay muchísima más población. Dentro del resumen podemos ver que en el mundo, en el 2019, de acuerdo a los estudios que se han recopilado, que se emiten en el Atlas de la Diabetes, en este documento que ha emitido la Federación Internacional de la Diabetes, y que realmente lo que hace es tomar información de 138 países, alrededor de 255 documentos con evidencia científica, donde han hecho estudios epidemiológicos, estudios científicos que soportan esta información que les vengo a mostrar. Nos muestran que en el 2019 hay alrededor de 463 millones de personas con la enfermedad. Se estima que para el 2030 vamos a tener un incremento a 578 millones de personas y para el 2045 700 millones de personas, es decir, que vamos a tener un incremento del 2019 al 2045 de un 51%. Realmente es un poco desalentador, pero también es una información que está sobre la mesa para que las instituciones, los países puedan tomar las medidas correctivas o correcciones necesarias o estrategias que vayan en aras a la prevención y que no caigamos en ese incremento del 51%. Está de más de que se trabaje en conjunto y se puedan plantear estrategias que puedan frenar ese crecimiento desmedido, que de hecho lo vemos desde el 2000 en adelante, que comenzaron a emitirse estas ediciones y se comenzó a hacer un seguimiento específico de cómo es el comportamiento a nivel mundial de la patología. Que observamos que en América del Norte se estima que va a tener un incremento entre el 2019 y el 2045 de un 33%. América del Sur, donde está Colombia, se estima que el incremento va a ser 55%, realmente es muy importante, pero algo alarmante es en África. En África se estima que el incremento va a ser de 143%, realmente es preocupante y pues obviamente tiene mucho que ver todas las condiciones y las características, no solamente culturales, sino pues también de socioeconómicas. En el Medio Oriente y Norte de África un 96%, el Pacífico Occidental un 31%, Sudoeste Asiático 74% y Europa un 15%. Realmente Europa tiene una característica específica, la vamos a revisar en un momento, no se ve el incremento tan marcado en diabetes tipo 2, pero sí un incremento en diabetes tipo 1. Entonces recordemos que la diabetes es una afección grave y de largo plazo que ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre de una persona son altos. Esto se puede deber a 2 causas. Uno, porque no se produce la insulina o la cantidad suficiente de esta hormona. O por el otro lado es porque se produce de manera eficaz, ¿cierto? Esa insulina de pronto sí se produce, pero no cumple su función. Y recordemos que la insulina es la hormona que se produce en las células betas del páncreas y es la que permite que estas moléculas de glucosa que están en el torrente sanguíneo ingresen a la célula para que éstas puedan ser metabolizadas. De hecho, eso es algo como que es la llave que abre la puerta para que esa glucosa entre y pueda metabolizarse y se pueda pues producir la energía que el cuerpo requiere. Recordemos también que esta insulina también permite que haya un ingreso de algunas grasas, de algunos lípidos y que esto también pueda metabolizarse. De allí la importancia de esta hormona, que es la que permite que esta molécula se pueda metabolizar en las células del organismo de cada persona. Obviamente hay que tener en cuenta que esos niveles de glucosa deben tener unos niveles aceptables, ya se han demostrado por diferentes estudios. Yo les traigo acá 2 fuentes.
A mano izquierda tenemos la portada de la ADA 2020, donde se emiten cuáles son los rangos aceptables para decir si un paciente es diabético o no es diabético o está en una prediabetes. Y lo que está a mano derecha es lo que está documentado en el Atlas de la diabetes, y como lo vamos a ver, pues son proporcionales, las recomendaciones son iguales. Entonces, acá observamos en la diapositiva que una persona diabética, si le hacemos una glucosa en plasma en ayuna, es la que tiene mayor de 126 miligramos por decilitro, eso es lo que está en el Atlas de la diabetes, y la ADA 2020 pues también lo dice, cuando los niveles de glucosa están mayor o igual a 120 miligramos por decilitro. También hay otro criterio, y es que si se hace una glucosa en plasma posterior a una carga de glucosas de 75 gramos, que es lo que nosotros conocemos como glucosas pre y post, y si este es mayor de 200 miligramos por decilitro, pues entonces ya se sabe que estamos enfrente de un paciente que tiene una condición diabética. Esto es un criterio, ¿cierto? La glucosa, la medición de la glucosa en plasma o en suero, en ayunas o posterior a una carga de glucosa. Pero hay otro criterio también, y es la medición de la hemoglobina 1C. Si esta medición de la hemoglobina 1C es mayor a 6.5%, recordemos que la hemoglobina 1C es uno de los exámenes gold estándar para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente diabético. Obviamente hay que tener en cuenta por cuál metodología es que yo mido esa hemoglobina 1C, y recordemos, de acuerdo a las recomendaciones de la NGCP, de la ADA, y que por allá hace un poco más de 25 años se hicieron unos estudios donde se pudo demostrar el impacto que tiene la medición de la hemoglobina 1C. Nos mencionan que es una prueba que se puede utilizar para el diagnóstico, pero lo ideal es que se haga por el gold estándar, que en este momento pues está dado que es la metodología HPLC. Otro criterio que se utiliza es que cualquier glucosa en plasma que se haga de manera aleatoria y que dé una medición mayor a 200 miligramos por decilitro ya nos está dando una alerta, es un indicador, ¿cierto? Hay una hiperglicemia en esa persona y que pues tendrá que confirmarse, ya sea con una glucosa en ayuna, pre y post, o con la misma hemoglobina 1C que se puede medir cada trimestre, que es el rango de vida de los eritrocitos en el cuerpo humano. Hay otras condiciones u otros criterios, ¿cierto?, que menciona el Atlas de la diabetes, y son aquellas personas que no son diabéticas porque no han llegado a ese rango, pero tampoco no son pacientes normales porque están por encima del rango que menciona la guía. Entonces, están clasificadas como que tienen una tolerancia normal a la glucosa, es decir, aquellos que la tienen en un poco menos de 126 miligramos por decilitro en una glucosa en ayunas, o que postcarga está entre 140 y 200. Hay alteraciones de la glucosa en ayunas también, son aquellas que están entre 110 y 125, o que en una postcarga están en 140. Casi siempre estas tolerancias anormales a la glucosa o la alteración de la glucosa en ayuna están muy asociados a una condición o a un concepto que es como el paciente prediabético. Y estos pacientes generan realmente una gran importancia en el estudio o en el seguimiento que se le hace a los pacientes, porque son los que van a llegar a una diabetes franca si no se toman las medidas pues, que correspondan. Dentro de la clasificación de la diabetes tenemos 4 en este momento: la diabetes tipo 1, donde hay una destrucción de células betas del páncreas. Esto se hace porque existen autoanticuerpos que destruyen mis células betas del páncreas, y que pues obviamente no hay una producción de insulina, como lo vimos en unas diapositivas atrás. Entonces, si no hay una producción de insulina, pues no se puede hacer la labor de abrir la puerta a la célula para que entre la glucosa, y por ende la glucosa se va a acumular en el torrente sanguíneo. Estos pacientes casi siempre son jóvenes o niños,
realmente son insulinodependientes y el tratamiento es que se apliquen sus concentraciones de insulina de manera artificial para que pueda cumplir esa función que realmente pues el cuerpo no lo puede hacer porque hay una destrucción de las células beta. La diabetes tipo 2 es una diabetes que se ve un poco más en pacientes adultos, pero realmente se ha encontrado jóvenes también con diabetes tipo 2 y se da mucho por los hábitos alimenticios, por los factores ambientales que puedan influir en pacientes mucho más jóvenes y se da por un déficit progresivo de la insulina. Es decir, mi cuerpo estaba produciendo los niveles de insulina que eran los adecuados por algunos hábitos, por algunas condiciones ambientales, culturales y demás. Esos niveles de insulina pueden comenzar a decaer y no son lo suficiente para que puedan trasladar esa glucosa del torrente sanguíneo a las células. O hay otra característica que se les llama a los pacientes diabéticos tipo 2 y es que hay una resistencia a la insulina. Es decir, hay una producción, pero esa producción no es eficaz. No cumple la función para la cual es dada la insulina. Tenemos la diabetes gestacional, la diabetes que se determina en mujeres embarazadas entre el segundo o tercer trimestre de embarazo, pero cuando no ha sido previamente diagnosticada como diabetes, esta tiene un fuerte impacto en las mujeres embarazadas porque puede causar algunas consecuencias nefastas si no se tienen los cuidados correspondientes pues en todo el embarazo de la mujer. Y tenemos las diabetes debido a otras causas. Entre estas tenemos la diabetes monogénica, que son aquellas las que se producen por alguna alteración de un gen. En algunos casos tenemos diabetes neonatal o hay una también que se llama diabetes MODY. Esas hacen parte de todas las diabetes monogénicas. Dentro de esta clasificación también tenemos las diabetes que se dan por enfermedades del páncreas, por citotoxicidad, por algunos medicamentos que pueden destruir las células betas del páncreas y demás. Dentro de las complicaciones y comorbilidades, pues los que estamos inmersos en el laboratorio clínico o en la atención de pacientes, pues conocemos que hay algunas complicaciones y comorbilidades asociadas. Dentro de las principales tenemos la retinopatía diabética, que son todas esas afectaciones oculares que pueden desencadenar. Se ve usualmente en la diabetes tipo 2. Tenemos todo lo que tiene que ver con la salud bucal de los pacientes que son diabéticos, complicaciones pues obviamente en las embarazadas cuando están diagnosticadas por diabetes gestacional y no se les hace el control que se requiere para este tipo de diabetes. Las enfermedades cardiovasculares que son realmente muy frecuentes en el paciente diabético descontrolados, nefropatías diabéticas son todas aquellas condiciones anormales con respecto al funcionamiento del riñón y las lesiones nerviosas o complicaciones del pie diabéticos que también sabemos que es una complicación muy común en los pacientes que no pueden o que no se les lleva un control adecuado. Dentro de los estudios que les mencioné al principio, tenemos este artículo donde se hizo un estudio retrospectivo en el 2016. Lo que se hizo fue tomar del Instituto Nacional de Diabetes, que está ubicado en Tegucigalpa, en Honduras, y se revisaron todas las historias clínicas entre abril y junio del 2016 para verificar cuál de esos pacientes, cuáles eran las complicaciones más comunes y en qué rango de edades estaban encontrando. ¿Qué se encontró? Encontramos que la comorbilidad más frecuente es la hipertensión arterial, seguido de la neuropatía diabética y de la dislipidemia. Esto fue lo que se encontró. A nivel de edad, se encontró que entre los pacientes que tuvieron mayor complicaciones, las de la tabla número 3, estaban asociados a la edad de entre 50 y 70 años. Y una característica también importante, y es que se encontró
que el mayor número de estos pacientes con estas complicaciones era de sexo femenino. Aquí vemos los resultados por edad y lo vemos también por género, donde de esas 382 historias clínicas que realizaron, 255 correspondieron a mujeres y 126 a masculino. También se tuvieron el hallazgo y es que eran personas de baja escolaridad. Entonces eso hace que la idea es que la educación que pueda, el acceso a la educación que pueda tener el paciente diabético también tiene un impacto en el desarrollo de algunas complicaciones. Este es otro estudio que se hizo en México, se titula Prevalencia de complicaciones de la diabetes y comorbilidades asociadas en medicina familiar. Esto fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aquí lo que se encontró es que la principal complicación estaba dada por el pie diabético, enfermedad renal crónica y retinopatía. Esas fueron las que puntearon, las complicaciones que puntearon en el estudio que se hizo en México. Este otro es un poco más antiguo, pero lo quise traer porque fue un estudio que se hizo en Medellín, acá en Colombia, el control de la diabetes mellitus y sus complicaciones. Este estudio se hizo en el 2001-2003 y los resultados que se encontraron es que las enfermedades asociadas más comunes, como lo vimos en el primero, es la hipertensión arterial, dislipidemia y también el sobrepeso. Entonces, estos fueron los hallazgos. Se tuvo también un hallazgo, y es que los pacientes presentaban, pues obviamente, mayor diabetes tipo 2 que tipo 1, como sabemos o como vimos en la primera diapositiva. Es la población que tiene mayor número de personas y por ende, pues, la enfermedad se va a ver un poco más concentrada en ese grupo de pacientes. Dentro de las complicaciones también se encontraron que las más comunes fue las complicaciones a nivel del ojo, las complicaciones oculares, complicaciones renales y neurológicas. A nivel global, ¿qué tenemos con respecto a esta enfermedad? Al principio habíamos visto un poco sobre las estadísticas y las proyecciones que se registran, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hay en este momento, lo que se proyecta, pero a nivel del mundo, entonces en este momento tenemos que el 8.3% de personas del total a nivel mundial tienen diabetes. Se proyecta que el mundo pasará en el 2045 al 9.6%, y que en América Central y del Sur, que es donde nosotros estamos ubicados, pasaremos de un 8.5 a un 9.9. La FID, que es la Federación Internacional de la Diabetes, tiene dividido el mundo a nivel de zonas, y así como ustedes lo ven acá, como la zona del norte, América del Norte y el Caribe, América Central y del Sur, el Oriente Medio y Norte de África, Sudeste Asiático, Europa y el Pacífico Occidental. Estas son las estadísticas ya en números. Entonces se dice que en el 2019 hay 7.7 mil millones de personas, que esto se va a incrementar a 9.5 mil millones de personas, pero que a su vez los adultos entre 20 y 79 años van a aumentar de 5 mil millones a 6.4 mil millones. Y estos, a su vez, esos adultos van a tener diabetes en el 2019 463.000, y esto va a aumentar a más o menos 700 millones de personas. Es decir, que vamos a estar pasando entre los adultos de 20 a 79 años de un 9.3% a un 10.9%. Realmente, pues es bastante alarmante, y de allí de que nosotros estemos como a la par a lo que está sucediendo en el mundo con respecto a las diferentes enfermedades que tratamos desde nuestro, por ejemplo, en mi caso, que soy bacterióloga, desde nuestros laboratorios clínicos. Otra cosa importante, y es que en los niños, aquí tenemos una estadística de hiperglicemias en el embarazo, tolerancia anormal a la glucosa, y esto es importante porque son esas personas las que están en una fase como de prediabetes.
De ahí la importancia que se cuantifiquen, se identifiquen, para que se puedan prevenir, para ayudarles a que no terminen siendo unas personas diabéticas y más aún no caigan en las diferentes complicaciones que, como sabemos, pues puede llevar a una muerte prematura de personas. La diabetes tipo 1, en este momento, en el 2019, 1.110.000 personas tenían diabetes tipo 1 y la cantidad de diagnosticados de nuevos casos hasta el 2019 es de 128.900. Realmente que si vemos el tipo de población, pues los adultos entre 20 y 79 años hay muchísimos más en el mundo. Esta es una gráfica que muestra entonces por edades, ¿cierto? En adultos de 20 a 79 años, cómo vamos a estar al 2045, que es la barra que está naranja oscura, la azul es el 2019, y como vemos es la misma tendencia con respecto a la edad. Es muy parejo, ¿cierto? Es muy parejo, va creciendo de acuerdo a las diferentes proyecciones que se han dado, pero en los mismos rangos de edades. En términos de sexo, podemos ver que hay una mayor prevalencia en varones, ¿cierto? No es mucha la diferencia, si vemos acá 2019 es de 240.1 millones y mujeres 222.9 millones, ¿cierto? Es decir, más o menos un 9.6 y un 9% de personas, y que en el 2045 va a estar en varones en 11.1 y 10.8. Pero es interesante porque aquí vemos que los hombres tienen mayor número, los hombres hay hombres con diabetes más identificado, pero cuando veamos, bueno, en esta diapositiva no, pero cuando veamos a nivel de muertes, a nivel de mortalidad, vamos a ver que las estadísticas muestran que las mujeres se mueren más que los hombres. Entonces, eso también es un hallazgo que hacen con toda esta información que se consolida para que asimismo pues, se puedan tomar las acciones correspondientes. En esta tabla lo que se muestra son los 10 primeros países, ¿cierto?, que tienen personas diabéticas y cómo va a ser su proyección hasta el 2045. Entonces vemos que el primer país es China, India, Estados Unidos, y que de América tenemos América del Sur y Central, tenemos Brasil y México en el 5º y 6º lugar. Realmente tienen un porcentaje importante de personas diabéticas y que obviamente pues eso hace que, se tengan que tomar las medidas que correspondan. Y va a ser el mismo comportamiento en el 2030 y en el 2045. Si ustedes observan, solamente en el 2045 Pakistán cambia de puesto con Estados Unidos, pero de resto más o menos siguen las mismas estadísticas. Vemos acá, esto es por regiones, como les dije, la FIT lo que hace es clasificar por regiones, entonces NAC es todo lo que tiene que ver con Norteamérica y Centroamérica. Ellos son los que llevan los números más altos de pacientes diabéticos. Entonces, en el 2019, siguen en el 2030, 2045. América del Sur, que está identificado por sus siglas SACA, está en un 3er lugar, que es pues donde está ubicado Colombia. Y en el 7º lugar sigue Europa y en el último lugar el continente africano. Esto hace referencia a estas gráficas con respecto a la diabetes tipo 1. Como veíamos en una diapositiva, pues la incidencia no es tan alta, pero es importante destacar que la región con más pacientes con diabetes tipo 1 es Europa. Vemos acá en esta figura superior es quien tiene el índice o los casos más altos, ¿cierto? Seguido de Norteamérica. Entonces, como vemos, estos son los casos existentes y estos son los casos nuevos que se han podido identificar, y sigue siendo Europa y seguido de Norteamérica los que tienen la mayor incidencia en cuanto a esta enfermedad. En cuanto a los países, ya discriminado por países con pacientes de diabetes tipo 1, entonces tenemos India, Estados Unidos y aquí, importantísimo, Brasil. Brasil es uno de los países que, como veíamos,
ocupaba el cuarto, quinto lugar en los países con pacientes diabéticos adultos, pero miren que Brasil también se encuentra en el tercer lugar con pacientes diabéticos tipo 1. Vemos que estos son los casos nuevos y la tabla 315 son los casos existentes. Igual Estados Unidos y Brasil ocupan el segundo y tercer lugar. En cuanto a la proporción de personas fallecidas, esto es una gráfica de todo el mundo y vemos que se mueren más personas en el continente africano. Pues esto tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas que se encuentra cada región. Entonces ellos muestran que más o menos entre el 60 al 80% de sus pacientes diabéticos mueren, porque sencillamente el paciente diabético necesita sí un diagnóstico ojo oportuno, pero adicional necesita un tratamiento, un seguimiento, que se controlen esas diferentes complicaciones, porque muy seguramente si eso no se hace, pues va a tener una muerte prematura. América del Sur vemos que está en el azul oscuro, es decir, del 40 al 60% de las personas diabéticas mueren. No es que estemos muy lejos de lo que está en África, ¿cierto? Esto ya lo vemos por género, como les mencioné. Entonces veíamos dentro de las estadísticas, quienes más desarrollan la enfermedad de un paciente diabético son hombres, pero miremos que por género quienes más se mueren son las mujeres. Vemos que desde un rango más o menos de los 60 años en adelante son las mujeres quienes terminan muriendo a causa de esta patología. Pero bien, entremos en materia del panorama nacional, ¿cierto? Aquí vemos una gráfica, una imagen de Sudamérica y vemos entonces a Colombia que está teñido de un color más o menos rosado claro y nos muestra que del 7 al 8% de personas, de los habitantes de Colombia tienen diabetes. Vemos un fuerte color en lo que es Brasil, y nos muestra que tiene alrededor de mayor del 9% de sus habitantes tienen diabetes, y pues ya veíamos que no solamente en diabetes tipo 2, sino en diabetes tipo 1. Y por edades, entonces vemos que a nivel de región las mujeres presentan más diabetes que los hombres, como lo vemos acá, y a nivel de la mortalidad, a nivel de sexo, también en América del Sur las mujeres se mueren más que los hombres. Esto es el listado de los países ya discriminados. El primero que tiene más casos es Argentina, Brasil, Chile, y Colombia está en un cuarto lugar. Como vemos acá, alrededor de 2.836.5 personas tienen diabetes. Eso corresponde más o menos a un 8.4%. En el último lugar está Salvador, Cuba, pero lo dejamos en blanquito porque el documento también menciona que no hay información científica suficiente para hacer una estimación, pues, con un intervalo de confianza, como está allí escrito, del 95%. Este es el último boletín que emitió el Ministerio de Salud. Esto lo emitió el 19 de julio del 2020. Y donde ellos mencionan que, de acuerdo a los reportes de la cuenta de alto costo, indican que 3 de cada 100 colombianos tiene diabetes. Se supone que es de acuerdo a los registros, pero también es claro que el ministerio entiende que hay muchos subregistros de este tipo de pacientes y que hay muchos pacientes que no están diagnosticados y no están como incluidos dentro de todo el sistema de salud de Colombia. Entonces, muy seguramente esta estadística que se muestra, pues puede ser un poco más alta que estos números que se están mencionando allí. También nos muestra que hay un mapeo a nivel de las regiones de Colombia. Nos muestra que donde hay más casos de diabetes es más o menos entre el centro, ¿cierto? El centro de Colombia, que es lo que tenemos azul oscuro, y un poco el norte de Colombia. Los casos totales que se están cuantificando, que están cuantificados de acuerdo a los diferentes registros que están en la cuenta de alto costo, es que hay 1.099.471 casos nuevos 87.759 y fallecidos 4.336. Por género tenemos que los hombres
en un 41.7% y las mujeres 58.9%. Veíamos que es el mismo comportamiento que tiene la región. Las mujeres en América del Sur y América Central son las que más desarrollan la enfermedad y que después de los 50 años son las primeras que se mueren con relación a los hombres. A nivel ya de región, encontramos esta estadística: Bogotá 211.778 casos, seguidos del Atlántico. Esta es la información que se registra sobre lo que está emitido por la fuente de las cuentas de alto costo en Colombia, y hay unos costos asociados. Pero entonces ya vamos a revisar de pronto el impacto económico, no solamente a nivel de estos registros que están, sino a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que el impacto económico se puede manejar por costos de tres tipos: unos costos directos, unos indirectos y unos intangibles. Dentro de los directos está todo lo que tiene que ver, lo que gastan las diferentes instituciones prestadoras de salud en el diagnóstico, tratamiento y en el manejo de todas las complicaciones, que pueda hacer alrededor del 35%. Pero hay otros costos indirectos asociados a muertes prematuras, a discapacidades y aquellos intangibles que no se pueden cuantificar pero que están allí, y son aquellos que tienen que ver con la calidad de vida del paciente diabético, como cuáles, las diferentes preocupaciones, la pérdida de independencia, abandono laboral, todo lo que tiene que ver con la salud mental, que de acuerdo a lo que también viene documentado en las diferentes emisiones de la Asociación Americana de la Diabetes, tienen un fuerte impacto en la condición y en la calidad de vida del paciente, y es toda esa salud mental que puede estar alrededor de un paciente cuando ya es diagnosticado con la patología. Estos son los gastos en salud. Hay un estudio pues, que ellos lo han revisado desde el 2006 al 2019, y vemos cómo hemos pasado de 200 miles de millones de dólares a tener gastos alrededor de los casi 800 miles de millones de dólares. Pues esto también está dado por el incremento, ¿no? Vimos que hemos pasado de un 4.6 a un 9.3%. Los gastos en salud que se proyectan en 2019, 760 mil millones de dólares, a 2030, 820 más o menos, y a 2045 un poco más de 840 mil millones de dólares. Entonces realmente es una enfermedad que afecta mucho el sistema de salud cuando el paciente ya está diagnosticado o tiene serias complicaciones. Es decir, que sale mejor trabajar en la prevención. Y si vemos a nivel de regiones, las regiones que más gastan o más han tenido han aportado más al manejo del paciente diabético es el norte de América y todo lo que tiene que ver con algunas regiones del centro del Caribe, son los que más invierten, seguido de Europa. Estos son los países que más invierten, ¿cierto?, que más han aportado debido al control de los casos de diabetes. En primer lugar tenemos Suiza, Estados Unidos, Noruega, pero si vemos no hay países de América del Sur y Centroamérica. Este es el gasto total por edades. Obviamente, entre mayor sea el paciente, pues mayor riesgo de complicarse tiene, pues por ende hay que invertirle más a ese paciente. Esto es un estudio que se hizo en México, se hizo en el 2011 sobre los costos de la diabetes en América Latina. Y mire que ellos también lo discriminaron por unos costos directos que están asociados al diagnóstico, medicamentos, hospitalizaciones, complicaciones, y unos costos indirectos asociados a la mortalidad prematura, discapacidad permanente o temporal. Y vemos cuál es la totalidad en gasto que se emitieron en el 2011 específicamente para ese estudio. Entonces realmente es un impacto bastante considerable en el manejo de este tipo de patologías. Pero bien, ¿cuál es el papel del laboratorio clínico o cuál es nuestro aporte? Pues sencillamente hacer unas mediciones, ya sea de glucosa o de hemoglobina A1C, que sean exactas, precisas, que permitan al clínico poder tomar la decisión que corresponde, que permitan poder clasificar a ese paciente en si es un paciente normal, si es un paciente prediabético o si es un paciente diabético normal, pues en su seguimiento para que no se descontrole. El prediabético es súper importante porque de allí depende que lo podamos controlar a tiempo. Y el diabético
para que no caigan esas complicaciones que pueden afectar considerablemente su calidad de vida y obviamente vamos a tener un impacto económico considerable. Dentro de nuestra organización tenemos 3 soluciones para los laboratorios clínicos. Nosotros manejamos la línea de analizadores de hemoglobina 1C basados en la metodología HPLC, que como les mencioné en su momento es el gold estándar para el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Tenemos este analizador, el cual viene de 400 inyecciones, un tiempo de procesamiento por cada hemoglobina 1C de 3 minutos, un solo kit, una sola calibración cada vez que termine el kit, no hay que hacer pretratamiento de la muestra y se puede hacer una medición directa. O este Variant Turbo, que es de 2.500 inyecciones, un tiempo de procesamiento de 1.5 minutos. O el D100, que es, desde el año pasado se hizo el lanzamiento por parte de la casa matriz Biorad, un tiempo de procesamiento de 45 segundos, 10.000 inyecciones. Realmente es un analizador muy eficiente para altos volúmenes, pero una cosa importante que tienen estos 3 tipos de analizadores, además de tener su metodología, no tener un pretratamiento con la muestra, ser muy rápidos, ¿cierto? Y es que nos dan resultados, bueno, esto es algo importante también, y es que están certificadas las 3 plataformas IFSC y NGCP. Y estos son los resultados que emiten. Como les mencionaba, no es solamente que dan el resultado de la hemoglobina 1C, sino que nos dan una discriminación exacta de las hemoglobinas presentes en la muestra. Entonces, algunos estudios de hecho, la NGCP en su página web lo notifica, y es que algunas condiciones específicas del paciente que tengan hemoglobinopatías pueden afectar la medición de hemoglobina 1C. Entonces, estos analizadores nos dan la oportunidad de hacer un rastreo no solo de la hemoglobina 1C, sino de todas aquellas hemoglobinas presentes, incluidas las hemoglobinopatías en el paciente, lo cual que eso nos permite hacer una medición exacta. Otra cosa importante, y es que esta medición no se hace por cálculo, como en algunas otras plataformas, que se hace un cálculo entre la hemoglobina 1C y la hemoglobina total. Esta sencillamente es una medición directa, adicional nos da un resultado gráfico. Este que vemos acá es del D10, el Variant Turbo, este es el resultado que vemos acá, y este es el resultado del D100, que nos muestra pues cuál es la concentración de hemoglobina 1C del paciente. Muchísimas gracias, espero que esta información haya sido de gran importancia para ustedes. Los datos de la organización, cualquier información adicional, no duden en contactarse con nuestro contact center, allí podemos dar solución a todos sus requerimientos. Muchas gracias.